Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada, una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Rudyard Kipling. El cuento más hermoso del mundo se llamaba Charlie Mears. Era hijo único de madre viuda. Vivía en el norte de Londres y venía al centro todos los días tras su empleo en un banco. Tenía 20 años y estaba lleno de aspiraciones. Lo encontré en una sala de billares donde el marcador lo tuteaba Charlie un poco nerviosos. Me dijo que estaba allí como espectador. Le insinué que volviera a su casa. Fue el primer jalón en nuestra amistad. En vez de perder tiempo en las calles con los amigos, solía visitarme de tarde hablándole sí mismo como corresponde a los jóvenes. No tardó en confiarme sus aspiraciones. Eran literarias. Quería forjarse un nombre inmortal, sobre todo a fuerza de poemas. Aunque no desdeñaba cuentos de amor y de muerte de los diamantarridos de la tarde, fue mi destino ahora estar inmóvil. Mientras Charlie de Mears leía composiciones de muchos centenares de versos, abultados fragmentos de tragedias. Sin duda, cómo vería en el mundo. Mi premio era su confianza total. Las confesiones, problemas de un joven son casi tan sagrados como los de una niña. Charlie nunca se había enamorado, pero deseaba enamorarse en la primera oportunidad. Creía en todas las cosas buenas, en todas las cosas honrosas, pero no me dejaba olvidar que era un hombre de mundo, como cualquier empleado de banco que gana 25 rielines por semana. Limaba amor, ídolo de ella, estrella, candorosamente, seguro de la novedad de esas rimas. Tapaba con apresuradas disculpas y descripciones los grandes huecos incómodos de sus dramas y seguía adelante viendo con tanta claridad lo que pensaba hacer que lo consideraba ya hecho. Esperaba mi aplauso. Me parece que su madre no lo alentaba. Sé que su mesa de trabajo era un ángulo del lavabo. Esto me lo contó casi al principio, cuando saqueaba mi biblioteca, y poco antes de suplicarme que le dijera la verdad sobre sus esperanzas de escribir algo realmente grande. Usted sabe, punto. Quizá lo alenté demasiado, porque una tarde vino a verme con los ojos llameantes y me dijo trémulo: ¿A usted no le molesta? ¿Puedo quedarme aquí y escribir toda la tarde? Y no lo molesta. Y le prometo en casa de mi madre. No tengo dónde escribir. Ah, y el cielo, y el cielo, un que la que los haría morir. Y tengo una idea en la cabeza que puede convertirse en el mejor cuento del mundo. Déjeme escribirlo aquí. Es una idea espléndida, imposible resistir. Le preparé una mesa, apenas me agradeció y se puso a trabajar enseguida durante media hora. Y la pluma corrió sin parar. Charlie suspiró
Plomo corrió más despacio. Las asaduras se multiplicaron. La escritura es el cuento más hermoso del mundo. No quería salir. Ahora parece tan malo, dijo lúgubremente. Sin embargo, era bueno mientras lo pensaba. Yo está ya farada y no quise desalentarlo con la verdad. Contesté: quizá no estés en ánimo de escribir. Sí, pero cuando leo este disparate en medio que has escrito, dije, lo leyó era prodigiosamente. Malo se niña en las frases más ampulosas, a la espera de algún aplauso, porque estaba orgulloso de esas frases como es natural. Día que abreviarlo sugerí orgullosamente. Odio mutilar lo que escribo. Aquí no se puede cambiar una palabra sin estropear el sentido. Queda mejor leído en voz alta que mientras lo escribía. Enfermedad alarmante y muy común. Guarda ese manuscrito y revísalo dentro de una semana. Acá, hablo de enseguida. Ahí el café, y parece. ¿Cómo juzgar un cuento? A medio escribí. Cuéntame el argumento, Chartier. Me lo contó. Dijo todas las cosas que su torpeza le había impedido trasladar a la palabra escrita, y lo miré, preguntándome si era posible que no percibiera la originalidad, el poder de la idea, que le había salido reencuentro con ideas infinitamente menos practicables y excelentes. Se habían infatuado muchos hombres, pero Charlie proseguía serenamente, interrumpiendo la pura corriente de la imaginación con muestras de frases abominables que pensaba emplear. Lo escuché hasta el fin. Era insensato abandonar esa idea a sus manos incapaces, cuando yo podía hacer tanto con ella. No todo le sería posible hacer, pero muchísimo. El agarré y llevaré y hijo, al fin. Creo que lo titularé La historia de un buque. Me parece que la idea es bastante buena, pero todavía está lejos de poder aprovecharla. En cambio, yo a usted le serviría. Ella el aro. Sería un honor para mí, dijo Charlie enseguida. Pocas cosas hay más dulces en este mundo que la inocente, fanática, destemplada, franca admiración de un hombre más joven. Ni siquiera una mujer ciega de amor imita la manera de caminar del hombre que adora. Bladea el sombrero, como él lo intercala en la conversación, sus dichos predilectos. Charlie le hacía todo eso. Sin embargo, antes de apoderarme de sus ideas, yo quería apaciguar mi conciencia. Hagamos un arreglo. Te daré 5 libras por el argumento. Y le dije a la verdad, el veréis instantáneamente. Charlie se convirtió en empleado de banco. Es imposible. Entre camaradas, se me permite llamarlo así, y hablando como hombre del mundo, no puedo. Tome el argumento. Si les sirve, tengo muchos otros. Los tenía.
Nadie lo sabía mejor que yo, pero eran argumentos ajenos. Míralo como un negocio entre hombres del mundo. Repliqué, punto con 5 libras. Puedes comprar una cantidad de libros de versos. Los negocios son los negocios. Y puedes estar seguro que no abonaría ese precio. Sí, si usted lo ve así, dijo Charlie, visiblemente impresionado con la idea de los libros de Ramos, trató con la promesa de que me traería periódicamente todas las ideas que se le ocurriera. Tendría una mesa para escribir el incuestionable derecho de infligirme todos sus poemas y fragmentos de poemas después. Le dije, cuéntame cómo te vino esta idea. El vino sola. Charlie abrió un poco los ojos. Sí, pero me contaste muchas cosas sobre el héroe que tienes que haber leído en alguna parte. No tengo tiempo para leer, salvo cuando usted me deja estar aquí y los domingos salgo en bicicleta o paso el día entero en el riño. Hay algo que falta en el héroe. El agarrero del Brady Blues agarrero era y luego otra vez el comprenderé claramente. Dices que el héroe era pillarte el ro y recibir el mono y pero estaba en la cubierta de abajo de esa especie de barco el que le hablé de el asedeta la guerra eran esos que andan con remos y el mar entra por los agujeros de los remos y los hombres reman con el agua hasta la rodilla. Hay un manco entre las dos filas de remo y un capataz con un látigo camina de una punta a la otra de la lid. Han o dentro. ¿Para qué trata? Los del yo voy a los sao. Li- Está en el puente, hay una cuerda estirada a la altura de un hombre amarrada a la cubierta de arriba para que se agarre el capata cuando se mueve el barco. Una vez el capataz no da con la cuerda y cae entre los remeros. El héroe se y lo azotan. Está encadenado a su remo naturalmente. Quizá no es en cartera. Hierro clavado al banco y con una pulsera atándolo al remo está en la cubierta de abajo donde van los peores y la luz entra por las escotillas y los agujeros de los remos. Usted no se imagina la luz del sol filtrándose entre el agujero y el remo y moviéndose con el banco. Sí, pero no puedo imaginar que tú te lo imagines de qué otro modo puede ser. El escúchenme. Ahora los remos largos.
y la cubierta de arriba están movidos por 4 hombres en cada banco, los remos intermedios por 3, los demás abajo por 2 acuérdense de que en la cubierta inferior no hay ninguna luz y que todos los hombres ahí se enloquecen cuando en esa cubierta muere un remero, no lo tiran por la borda, lo despedazan encadenado y tiran los pedacitos a mar por el agujero del remo. Gunther asombrado menos por la información que por el tono autoritario de Charlie M. Para ahorrar trabajo y para asustar a los compañeros se precisan 2 capataces para subir el cuerpo de un hombre a la otra cubierta, y si dejaran solos a los remeros de la cubierta de abajo, estos no remarían ni tratarían de arrancar los bancos hiriéndose a un tiempo en sus cadenas. Citación humo. Y has estado y leyendo sobre Haleot el que yo me acuerde nada cuando tengo oportunidad, remo un poco, pero tal vez he leído algo, si usted lo dice a rato. Salió en busca de librerías y me pregunté cómo un empleado de banco de 20 años había podido entregarme con pródiga abundancia de pormenores datos con absoluta seguridad ese cuento de extravagante y ensangrentada aventura, motín, piratería y muerte en mares sin nombre. Habían empujado al héroe por una desesperada odisea, lo había rebelado contra los capataces, le había dado una nave que comandar y después una isla por ahí en el mar, usted sabe, y encantado con las modestas 5 libras había salido a comprar los argumentos de otros hombres para aprender a escribir. Me quedaba el consuelo el de saber que su argumento era mío por derecho de compra, y creía poder aprovecharlo de algún modo. Cuando nos volvimos a veces estaba ebrio de los muchos poetas que le habían sido remediados, sus pupilas estaban dilatadas, sus palabras se atropellaban y se envolvía en citas como un mendigo la púrpura de los emperadores. Sobre todo estaba ebrio de longello. No es prendida de la marea que y luego ir arreándolo me gritó luego de un apresurado saludo: oíd esto, si eres, preguntó el timonel, sabed el secreto del mar. Solo quienes afrontan sus peligros comprenden su misterio. Demonio, solo quienes afrontan sus peligros comprenden su misterio, repitió 20 veces caminando de un lado a otro. Olvidándome encontrarán al final los versos del inglés. Pero yo también, por comprenderlo, dijo, no sé cómo agradecerle las 5 libras. Oiga esto, de acuerdo, los emacaderos negros, las ensenadas, la agitación de las mareas y los marineros españoles, labios barbudos y la belleza del misterio de las naves y la magia del magnum que he afrontado peligros. Pero me parece que entiendo todo eso. Realmente era.
parece que dominas el mar. Y notase isto de alguna el verdad Azole lo de y la chico estuvimos en Dayton, bebíamos en Coven y antes de venir a Londres nunca lo he visto cuando baja sobre el Atlántico. Ves titránico viento huracanado del equinoccio. Me tomó por el hombro y me zamareó para que comprendiera la pasión que lo sacudía. Cuando viene esa tormenta, prosiguió, todos los remos del barco se rompen y los mangos de los remos deshacen el pecho de los remeros. Pero, Pósito, usted ya hizo mi argumento. Y le dije, no esperaba que me contaras algo más, Line. ¿Cómo conoces también los detalles del barco? Tú no sabes nada de barcos. No me lo explico es del todo real para mí, hasta que trato de escribirlo anoche en la cama. Estuve pensando, después de concluir la isla del tesoro, inventé una porción de cosas para el cuento. Y de clase de cosa, era la comían los hombres higos podridos y lavas negras y vino en un odre de cuero que se pasaban de un manco a otro. Yo no sé si leer antiguo a veces me parece tan real como si fuera cierto. Y el corre que era de solo el te ocurrió algo más. Sí, pero es un dispara. Se ruborizó algo. No importa dejar y dime y ahora. Es no pensaba y él preguntó. eh, eh, y al rato salí de la cama, la apunté en un pedazo de papel en las cosas que podían haber grabado y los remos con el filo de las esposas. Me pareció que eso le daba más realidad. Es tan real para mí. Usted sabe. Y le dio eso sí, pregué. ¿A qué mostrarlo? Son unos cuantos garabatos, con todo podrían ir en la primera hoja del libro. Ya, me ocuparé de esos detalles. Muéstrame lo que escribía. Querer. El verdadero, lo del rayete. Y del el sacó del bolsillo una hoja de carta con un solo renglón escrito y yo la guardé. ¿Qué se supone que esto significa en inglés? No sé.
Yo pensé que podía significar estoy cansadísimo, unto es absurdo. Repitió, pero esas personas del barco me parecen tan reales como nosotros. Escriba pronto el cuento, me gustaría verlo publicado. Pero todas esas cosas que me has dicho, quería avallir, pero lo muy está extenso. Eh, lo entonces no tiene más que sentarse en escribirlo. La netia pudo, la venados, no tienes más y decir. Por ahora no estoy leyendo todos los libros que compré son espléndidos. Cuando se fue miré la hoja de papel con la inscripción. Después, pero me pareció que no hubo transición entre salir de casa y encontrarme discutiendo con un policía ante una puerta llamada entrada prohibida en un corredor del Museo Británico, y lo que yo exigía con toda la cortesía posible era el hombre de las antigüedades. Llegas junto, el policía, todo no ignoraba salvo el reglamento del museo, y fue necesario explorar todos los pabellones y escritorios del edificio. Un señor de edad interrumpió su almuerzo y puso un término a mi busca tomando la hoja de papel entre el pulgar y el índice y tan de vida. El rire significa esto, el veamos, hijo, si no me engaño, es un texto en griego sumamente corrompido redactado por alguien de aquí. Me clavó los ojos de extraordinariamente iletrado, leyó con lentitud, puedo que, hermana, Pauchín es Eniker, 4 nombres que me son familiares. ¿Puede decirme lo que significa este texto? He sido muchas veces el cielo por el cansancio. En este menester, eso es lo que significa. Me devolvió el papel. Huí sin una palabra de agradecimiento, de explicación o de disculpa. Mi distracción era perdonable a mí. Entre todos los hombres me había sido otorgada la oportunidad de escribir la historia más admirable del mundo, nada menos que la historia de un galeote griego contada por él mismo. No era raro que los sueños le aparecieran reales a Charlie. Las barcas tan cuidadosas de encerrar las puertas de cada vida sucesiva se habían distraído esta vez, y Charlie miró, aunque no lo sabía, lo que a nadie le había sido permitido mirar con plena visión. Desde que empezó el tiempo ignoraba enteramente el conocimiento que me habían vendido por 5 libras, y perseveraría en esa ignorancia, porque los empleados de banco no comprenden la metempsicosis. Una buena educación comercial no incluye el conocimiento de griego. Me suministraría aquí bailar entre los mudos dioses egipcios, y me reí en sus caras mutiladas materiales que darían certidumbre a mi cuento, una certidumbre tan grande que el mundo lo recibiría como una insolente y artificiosa ficción, y solo yo sabría que era absoluta literalmente. Cierto, esa joya estaba en mi mano para que yo la puliera, cortara, volvía a bailar entre los dioses del patio egipcio.
hasta que un policía me vio y empezó a acercarse. Solo había que alentar la conversación de Charlie, y eso no era difícil. Pero había olvidado los malditos libros de versos, volvía inútil como un fonógrafo recargado. Evilo de Byron de Shelley, no de Keats, sabiendo lo que un muchacho hubiera sido en sus vidas anteriores y desesperadamente ansioso de no perder una palabra de su cháfira. No pude ocultarle mi respeto y mi interés los tomó como respeto por el alma actual de Charlie Mears, para quien la vida era tan nueva como lo fue para Dale, y como interés por sus lecturas. Casi agotó mi paciencia recitando versos no suyos sino ajenos. Llegué a desear que todos los poetas ingleses desaparecieran de la memoria de los hombres que aludían las glorias más puras de la poesía, porque desviaban a Charlie de la narración directa y lo estimulaban a la imitación. Pero sofrené mi impaciencia hasta que se agotó el ímpetu inicial de entusiasmo y el muchacho volvió a los sueños. ¿Para qué le voy a contar lo que yo pienso cuando esos tipos escribieron para Los Ángeles? El lío en esta clamor una tarde. ¿Por qué no escriben algo así? Ay, el loro, cerró Gabriel. Eo que no te portas muy bien conmigo, di conteniéndome. Ya le di el argumento, dijo con sequedad, prosiguiendo la lectura de Byron. Pero quiero de darle esas cosas que invento sobre ese maldito Marco que usted llama Valega son facilísimas. Usted mismo puede inventarlas. Suba un poco la llama. Quiero seguir leyendo. Le hubiera roto en la cabeza la lámpara del gas. Yo podía inventar si supiera lo que ya leí. Ignoraba que sabía. Pero como detrás de mí estaban cerradas las puertas, tenía que aceptar sus caprichos y mantener despierto su buen humor, una distracción momentánea. Podía estorbar una preciosa revelación. A veces dejaba los libros, los guardaba en mi casa. Por su madre le hubiera escandalizado el gasto de dinero que representaban y se perdía en sueños marinos. De nuevo maldije a todos los poetas de Inglaterra. La mente plástica del empleado de banco estaba recargada, coloreada y deformada por las lecturas, y el resultado era una red confusa de voces ajenas como el zumbido múltiple de un teléfono de una oficina. En la hora más atareada hablaba de la valera de su propia galera, aunque no lo sabía. Y imágenes de la novia de Abidos subrayaba las aventuras del héroe con citas del corsario y las heredaba desesperadas y profundas reflexiones morales de Caín y de Manfredo, esperando que yo las aprovechara. Solo cuando hablábamos de Longfellow, esos remolinos se enmudecían y yo sabía que Jarrier decía la verdad tal como la recordaba. ¿Esto qué te parece? Leer, leer, te dije, una tarde en cuanto comprendí. Ambiente más favorable para su memoria, y antes de que protestara, le leí casi íntegra la saga del rey Blas. Escuchaba atónito, golpeando con los dedos de respaldo del sofá.
hasta que llegué a la canción de Einar Tambres que él vería la estrofa. Einar, sacando la flecha de la cuerda que ya no tensaba, dijo, era noruega lo que se quebraba bajo tu mano. Oh rey se estremeció de puro deleite verbal. Es un poco mejor que Víctor. El, 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 luego no lo sabía. Luego, y luego, eretí una estrofa anterior. ¿Qué fue eso? Dijo Olaf, erguido en el puente de mando oí algo como el estruendo de un barco destrozado al encallar. ¿Cómo podía saber cómo los barcos se destrozan y los remos saltan? Hacen zeta etapa contra la costa. La noche apenas pero siga leyendo, por favor. Quiero volver el helado y antes que fósiles. No, estoy cansado, Hablemos. ¿Qué es lo que sucedió anoche? Tuve un sueño terrible. Sobre esa galera nuestra soñé que me ahogaba en una batalla. Abordamos otro marco en un puerto. El agua estaba muerta, salvo donde la golpeaban los remos. Usted sabe cuál es mi sitio en la galera. Al principio hablaba con vacilación, bajo un hermoso temor inglés de que se rieran. No, no es una novedad para mí, respondí humildemente, y ya me latía el corazón. El cuarto remo a la derecha a partir de la proa de la cubierta de arriba. Éramos 4 en ese remo, todos encadenados. Me recuerdo mirando el agua y tratando de sacarme las esposas antes de que empezara la pelea. Luego nos arrimamos al otro barco y quedé inmóvil, con los 3 compañeros encima y el remo atravesado sobre nuestras espaldas. Los ojos de Charlie estaban encendidos y vivos. Miraba la pared detrás de mi asiento. No sé cómo peleamos, los hombres me pisoteaban la espalda y yo estaba quieto. Luego nuestros remeros de la izquierda atados a sus remos. Ya sabe, gritaron y empezaron a remar hacia atrás. Oía el chiflido del agua. Giramos como un escarabajo y comprendí necesidad de ver que una galera iba a embestirnos con el espolón por el lado izquierdo. Apenas pude levantar la cabeza y ver su velamen sobre la borda. Queríamos recibirla con la proa, pero era muy tarde. Solo pudimos girar un poco, porque el barco de la derecha se nos había enganchado y nos detenía. Entonces vino de choque. Los remos de la izquierda se rompieron cuando el otro barco, el que movía 10 metió en la proa. Los remos de la cubierta de abajo reventaron las tablas del piso con el cabo para arriba
y uno de ellos vino a caer cerca de mi cabeza. No me sucedió eso. Y la proa de la galera, que se movía, los empujaba para dentro y había un estruendo ensordecedor. En las cubiertas inferiores el espolón nos agarró por el medio y nos ladeamos, y los hombres de la otra galera desengancharon los garfios y las amarras y tiraron cosas en la cubierta de arriba, flechas, alquitrán ardiendo o algo que quemaba, y nos empinamos más y más por el lado izquierdo, y el derecho se sumergió y di vuelta en la cabeza y vi del agua inmóvil cuando sobrepasó la borda y luego se curvó y derrumbó sobre nosotros y recibí el golpe en la espalda y me desperté. Un momento, Charlie. Cuando el mar sobrepasó la borda del que parecía tenía mis razones para preguntarlo. Un conocido mío había naufragado una vez en un mar en Alma, había visto el agua horizontal detenerse un segundo antes de caer en la cubierta. Parecía una cuerda de violín tirante y parecían hurasillos, dijo Charlie. Precisamente el otro había dicho. Parecía un hilo de plata estirado sobre la borda y pensé que nunca iba a romperse punto, había pagado con todo salvo la vida, esa partícula de conocimiento, y yo había atravesado 10.000 leguas para encontrarlo y para recoger ese dato ajeno, pero Charlier con sus 25 chelines semanales, con su vida reglamentaria desurbana, y lo sabía muy bien, no era consuelo para mí que una vez en sus vidas hubiera tenido que morir para aprenderlo yo también. Debí morir muchas veces, pero detrás de mí, para que no empleara mi conocimiento, habían cerrado las puertas. No, y debo de como irme. Lice, tratando de alejar el odio de la indicia. Lo más raro, sin embargo, es que todo ese estruendo no me causaba miedo ni asombro. Me parecía haber estado en muchas batallas, porque así se lo repetía mi compañero, pero el canalla del capataz no quería desatarnos el adrienas y darnos una oportunidad de salvación. Siempre decía que nos daría la libertad después de una batalla, pero eso nunca sucedía nunca. Charlie movió la cabeza tristemente. Le, el, no hay duda, nunca nos daba bastante comida y a veces teníamos tanta sed que bebíamos agua salada todavía. Me queda el gusto en la boca. Dame algo del puerto. ¿Dónde ha ocurrido el combate? Y oíso que lo le di. Sobre eso, sin embargo, sé que era un puerto. Estábamos amarrados a una argüella en una pared blanca, y la superficie de la piedra bajo el agua estaba recubierta de madera para que no se astillara nuestro espolón cuando la marea nos amacara. Eso es interesante. El de nos mandaba a la galera, no es verdad. Claro que sí, estaba en la proa y gritaba como un diablo. Fue el hombre que mató.
Pero ustedes se ahogaron todos juntos. Ya reiré. No, acabo de entenderlo, dijo, perplejo. Punto. Sin duda la galera se hundió con todos los de a bordo. Pero me parece que el héroe siguió viviendo. Tal vez se pasó al otro barco. No pude ver eso naturalmente. Ya estaba muerto, tuvo un ligero escalofrío y repitió que no podía acordarse de nada más. No insistí, pero para cerciorarme de que ignoraba el funcionamiento del alma y le di la transmigración de Mortimer Corwins y le reseñé el argumento. ¡Qué disparate! Dijo con franqueza al cabo de una hora. No comprendo. Es el enredo sobre el rojo planeta Marte y el rey y todo lo demás. Heme el libro de Lovejoy. Se lo entregué. Y escribí lo que pude recordar de su descripción del combate naval, consultándolo a ratos para que corroborara un detalle. Un hecho, contestaba sin levantar los ojos del libro, seguro, como si todo lo que sabía estuviera impreso en las hojas. Yo le interrogaba en voz baja para no romper la corriente y sabía que ignoraba lo que decía, porque sus pensamientos estaban en el mar con Lovejoy. Chale, y le pregunté cuando se amotinaban los remeros en las galeras, cómo mataban a los capataces. Arrancaban los bancos y se los rompían en la cabeza. Eso ocurrió durante una tormenta. Un capataz en la cubierta de abajo se resbaló y cayó entre los remeros suavemente. Lo estrangularon contra el borde con las manos encadenadas. Había demasiada oscuridad para que el otro capataz pudiera ver cuando, pregunto, ¿qué sucedía? Lo arrastraron también y lo estrangularon y los hombres fueron abriéndose camino hacia arriba, cubierta por cubierta, con los pedazos de los bancos rotos gozando y golpeando al lado del luego sin el no y le la no el no el premio de la de para declarar yo le diré paso de ver el el no sé, el héroe se fue con pelo colorado, barba colorada y todo, pero antes capturó nuestra galera, me parece, el sonido de mi voz. Le irritaba, le hizo un leve ademán con la mano izquierda, como si lo molestara. Una interrupción. Eso el ahogo. Y el le dicho que tenía el pelo colorado o que capturó la jalera. Dije al cabo de un rato. Charlie no alzó los ojos. Era rojo como un oso rojo. Dijo distraído. Punto venía del norte. Así lo dijeron en la galera cuando pidió remeros, no esclavos, hombres libres. Después, años después, otro barco nos trajo noticias suyas. O él volvió, sus labios se movían en silencio, repetía absorto el poema. Rariro y de sus ojos. No. Así los dije.
en un susurro para que la frase llegara con suavidad a la sección del cerebro de Charlie que trabajaba para mí. Tan las playas, las largas y prodigiosas playas, respondió al cabo de un minuto. Pregunté temblando de pies a cabeza. Sí, a Furdusran, y pronunció la palabra de un modo nuevo y di también la voz y hizo y era cigarra ves yo que has dicho el tercé con imprudencia levantó los ojos despiadado. No dijo secamente punto. Déjeme leer en paz, oiga de esto. Pero Tebes, el viejo capitán, no se detuvo ni se movió hasta que el rey escuchó. Entonces tomó una vez más su pluma y transcribió cada palabra, y al rey de los sajones como prueba de la verdad, y levantando su noble rostro, extendió su mano curtida y dijo: «Serde, este colmillo de Monza, hombres habrán sido esos para navegarse los mares sin saber cuándo tocarían tierra. Ya hierogues, si te portas bien un minuto o dos, hace que nuestro héroe valga tanto como Tere. Es Longfellow, el poema. No me interesa escribir, quiero leer. Imagínense ante la puerta de los tesoros del mundo, guardada por un niño irresponsable, Tiberio, holgazán, jugando a cara o cruz, de cuyo capricho depende el don de la llave, y comprenderán mi tormento. Hasta esa tarde Charlie D. no había hablado de nada que no correspondiera a las experiencias de un galeote griego, pero ahora, humiente en los libros, había recordado alguna desesperada aventura de los vikingos, el viaje de Thorfinn Karlsefne a Vinland, que es América, en el siglo IX o X. Había visto la batalla en el puerto, había referido su propia muerte, pero esta otra inmersión en el pasado era aún más extraña. Habría omitido una docena de vidas oscuramente. Recordaba ahora un episodio de 1000 años después. Era un enredo inextricable, y Chazilmer, en su estado normal, era la última persona del mundo para solucionarlo. Solo me quedaba vigilar y esperar. Pero esa noche húmeda inquietaron las imaginaciones más ambiciosas. Nada era imposible si no fallaba la detestable memoria. Charlie podía volver a escribir la saga de Thorfinn Karlsefne como nunca la habían escrito. Podía referir la historia del primer descubrimiento de América, siendo yo mismo el descubridor. Pero yo estaba a merced de Charlie, y mientras él tuviera a su alcance un ejemplar de clásico para todos, habría, no me atrevía a maldecirlo abiertamente, apenas me atrevía a estimular su memoria, porque se trataba de experiencias de hace 1000 años narradas por la boca de un muchacho contemporáneo. Y a un muchacho lo afectan todos los cambios de opinión, y, aunque quiera decir la verdad, tiene que mentir. Pasé una semana sin ver a Charlie y lo encontré en Gracechurster con un libro mayor encadenado y la cintura. Tenía que atravesar el puente de Londres y lo acompañé. Estaba muy orgulloso de ese libro mayor. Nos detuvimos en la mitad del puente para mirar un vapor que descargaba grandes lajas de mármol blanco y amarillo en una barcaza
que pasó junto al vapor mugió una vaca solitaria. La cara de Charlie se alteró, ya no era la de un empleado de banco, sino otra desconocida y más despierta. Estiró el brazo sobre el parapeto del puente y riéndose muy fuerte, dijo cuando bramaron nuestros trozos coelins. Huyeron la barcaza y la vaca habían desaparecido detrás del vapor antes de que yo encontrara palabras. Vale, ¿qué? ¿Te imaginas que sostro la primera vez en la vida que oigo hablar de ellos? Parece el nombre de una nueva clase de gaviota. Pregúntanse, contesto punto. Tengo que verme con el cajero de la compañía de ómnibus. Me espera un rato y almorzamos juntos en algún restaurante. Tengo una idea para un poema. ¿Estás seguro de que no sabes nada de Spirelli? No, a menos que esté escrito en el clásico de Liverpool. Saludó y desapareció de entre la gente. Está escrito en la saga de Edique, el rojo o en la de Thorfinn Karlsevne, que hace 900 años, cuando las galeras de Karlsevne llegaron a las barracas de Leifa, erigidas desde la desconocida tierra de Markland, era tal vez Ediland, los Croelins, solo Dios sabe quiénes eran, vinieron a traficar con los vikingos, huyeron, porque los alteró el bramido de los toros que Thorfinn había traído en las naves. Luego, ¿qué podía saber de decirlo? Esto haría es que la llegó. Erré por las calles tratando de resolver el misterio, y cuanto más lo consideraba menos lo entendía. Solo encontré una certidumbre. Esa me dejó atónito. Si el porvenir me deparaba algún conocimiento íntegro, no sería el de una de las idas del alma en el cuerpo de Charlie Mer, sino el de muchas de existencias individuales y distintas, vividas en las aguas azules de la mañana del mundo. Examinen. Después, la situación me parecía una amarga injusticia que me fallara la memoria de Charlie cuando más la precisaba a través de la neblina. El humo, en la mirada sabían los señores de la vida y la muerte lo que esto significaba para mí. Eterna fama conquistada y compartida por uno, solo me contentaría recordando a Clever mi propia moderación. Le asombro con el mero derecho de escribir un solo cuento, de añadir una pequeña contribución a la literatura frívola de la época, si a Charlie le permitieran 1 hora 60. Pobres minutos de perfecta memoria de existencias que habían abarcado 1000 años. Yo renunciaría a todo el provecho y la gloria que podría valerme su confesión, no participaría en la agitación que sobrevendría en aquel rincón de la tierra que se llama el mundo. La historia se publicaría anónimamente, haría creer a otros hombres que ellos la habían escrito y los alquilarían ingleses de cuello duro para que la vociferaran al mundo. Los moralistas fundarían una nueva de ética, jurando que habían apartado de los hombres el temor de la muerte. Todos los orientalistas de Europa y apadrinarían verbosamente con textos
En parir y sánscrito atroces, mujeres inventarían impuras variantes de los dogmas que profesarían los hombres para instrucción de sus hermanas disputarían las iglesias y sus religiones. Al subir a un ómnibus, preví las polémicas de media docena de sectas igualmente fieles a la doctrina de la verdadera metempsicosis en sus aplicaciones a la nueva del universo, y di también a los decentes y arios ingleses, dispersándose como hacienda espantada ante la perfecta simplicidad de mi cuento. La imaginación recorrió los 200.000 años de futuro. Vi con pesar que los hombres mutilarían y pervertirían tal historia que las sectas rivales la deformarían hasta que el mundo occidental, aferrado al temor de la muerte y no a la esperanza de la vida, la descartaría como una superstición interesante y se entregaría a alguna feta no olvidada que pareciera nueva. Entonces modifiqué los términos de mi pacto con los señores de la vida y la muerte, que me dejaran saber, que me dejaran escribir esa historia con la conciencia de registrar la verdad, y sacrificaría el manuscrito y lo quemaría 5 minutos después de redactada la última línea. Lo quemaría, pero que me dejaran escribirlo con entera confianza. No hubo respuesta. Los violentos colores de un aviso del casino me impresionaron. No convendría poner a Charlie en manos de un hipnotizador. Y a la sus líder is pasa, pero Charlie se asustaría de la publicidad, o ésta lo haría intolerable. Mentiría por vanidad o por miedo estaría seguro en mis manos. Son cómicos ustedes, los ingleses, dijo una voz, dando vuelta. Me encontré con un conocido, un joven bengalí que estudiaba derecho, un tal Grishunde, cuyo padre lo había mandado a Inglaterra para educarlo. El viejo era un funcionario hindú jubilado con una renta de 5 libras esterlinas. Al mes lograba dar a su hijo 200 libras esterlinas al año y plena licencia en una ciudad donde fingía ser un príncipe y contaba cuentos de los brutales burócratas de la India que oprimían a los pobres. Tirishunde era un joven obeso bengalí escrupulosamente vestido de levita y pantalón claro con sombrero de alto y guantes amarillos. Pero yo lo había conocido en los días en que el brutal gobierno de la India pagaba sus estudios universitarios. Él publicaba artículos sediciosos en el Sansirur-Pan y tenía amores con las esposas de sus títulos de 14 años eso es muy cómico, hijo, señalando el cartel. Punto. Muy ganó Prodo. Era el relieve es venir conmigo. Juntos son no estás bien, me hijo. ¿Qué te preocupa? Eso detrás
y seguiréis yo y no. Richonder, eres demasiado culto para creer en Dios. No es verdad. Aquí sí, pero cuando vuelva tendré que propiciar las supersticiones populares y cumplir ceremonias de purificación y mis esposas surgirán rídolo. Y adornarán con tursi y celebrarán de puro y te reintegrarán en la casta otra vez harán de ti libre pensador avanzado un buen caudri y comerás comida de sí y todo te gustará desde el olor del patio hasta el aceite de mostaza en tu cuerpo. Me gustará muchísimo, dijo con franqueza Grisonder punto una vez. Hindú, siempre hindú, pero no. Y yo diré, gusta saber lo que los ingleses piensan que saben. Te contaré una cosa que mi inglés sabe para ti, es una vieja historia. Empecé a contar en inglés la historia de Charlie, pero Chrysander me hizo una pregunta en hindostani y el cuento prosiguió en el idioma que más se convenía al fin y al cabo nunca hubiera podido contarse en inglés. Chrysander me escuchaba sintiendo de tiempo y después subió a mi departamento donde concluí la historia. Mesa dijo filosóficamente Yekin Darwazabal, ay, sin duda, pero está cerrada la puerta. He oído de entre mi gente esos recuerdos de vidas previas. Es una vieja historia de entre nosotros, pero que le suceda a un inglés o un merecieno de carne de vaca, un descastado por Dios. Esto es rarísimo. Seas tú de dicción de todos los días comes carne de vaca. Pensemos bien la cosa, el muchacho recuerda sus encarnaciones. Hijo tranquilamente, Tristonder, sentado en la mesa, amacando las piernas, ahora hablaba en inglés. Y así, eso, y viste, no vendría, te vaya a ver. Eso, qué tontería, sí, lo supiré. Ay, no hay nada que seguir. Si lo cuentas a tus amigos, dirán que estás loco y lo publicarán en y ahí supongamos ahora que los acuses por calumnia. No nos metamos en esos por ahora. Haz una esperanza y hacerlo a verdad. Hay una esperanza, pero si hablara, todo este mundo se derrumbaría en tu cabeza. Tú sabes, esas cosas están prohibidas y la puerta está cerrada. Leo, nadie, ninguna es pesar. Oh, no, pues,
Eres cristiano en tus libros. Está prohibido el fruto del árbol del el oh, en un calmo y tía ¿cómo van a tener la muerte si todos saben lo que tu amigo no sabe que sabe? Tengo miedo de los azotes, pero no tengo miedo de morir porque sé lo que sé ustedes. No temen los azotes, pero temen la muerte. Si no la temieran ustedes los ingleses, se llevarían el mundo por delante en una hora, rompiendo los equilibrios de las potencias, haciendo conmociones. No sería bueno, pero no hay miedo, se acordará menos y menos dirá que es un sueño, luego se olvidará. Cuando pasé el bachillerato en Calcuta, esto estaba en la crestomatía de Oswald, arrastrando nubes de gloria, ¿te acuerdas? Esto parece una... el excepcio... No hay excepciones a las reglas, unas parecen menos rígidas que otras, pero son iguales si tu amigo contara tal y tal cosa, indicando que recordaba todas sus vidas anteriores o una parte de su vida anterior, enseguida lo expulsarían del banco, lo echaría, como quien dice, de la calle, y lo enviarían a un manicomio. Eso lo admitirás, mi querido amigo. Claro que sí, pero no estaba pensando en él. Su nombre no tiene. ¿Por qué aparece de la historia? Eh, ya lo veo. Esa historia nunca se escribirá, puedes probar. El oír a Cerón, el de los que hubo y enero que carnadas. Por supuesto, no, por el dicho, escribir la palabra de no. Aún así no podrás, no se juega con los dioses. Ahora es un lindo cuento. No lo toques, apresúrate, no durará. Y lo que digo, hasta ahora no ha pensado de en una mujer. Lo mataré en el cielo. Cordero algunas de las confidencias de Chalilde. ¿Qué? Decir que ninguna mujer ha pensado en él. Cuando eso le de se acabó, lo será, hay millones de mujeres aquí mucamas, por ejemplo, que besan detrás de la puerta. Y la sugestión me incomodó, sin embargo, nada más verosímil, de sonrío. Sí, también muchachas lindas de su sangre, y no de su sangre, un solo beso que te vuelva el recuerdes lo sanará de estas locuras, o de la que no sabe, que saber, pero, diloble, medo, con, honor, le file, eh, nada sucede, se entregará al comercio de la especulación financiera como los demás.
Tiene que ser así, no me negarás que tiene que ser así. Pero la mujer vendrá primero, me parece. Golpearon a la puerta. Entró Charlie y habían dejado la tarde libre en la oficina. Su mirada denunciaba el propósito y una larga conversación, y tal vez poemas en los bolsillos. Los poemas de Charlie eran muy fastidiosos, pero a veces lo hacían hablar de la galera. El Sonder lo miró agudamente. Disculpe, dijo Charlie, incómodo. No sabía que estaba con visita. Me voy, dijo Brisonder. Me llevó al vestíbulo. Al despedirse, este es el hombre, dijo rápidamente. Te repito que nunca contará lo que espera. Sería muy apto para ver cosas. Podríamos fingir que era un juego nunca visto. Han excitado a Brisonder al hacerle mirar el espejo de tinta en la mano. De pared. Te aseguro que puede ver todo lo que el hombre puede ver. Déjame buscar la tinta del alcanfor. Es un vidente y nos revelará muchas cosas. Será todo lo que tú dices, pero no voy a entregarlo a tus dioses y a tus demonios. No le hará mal. Un poco de mareo al despertarse. No será la primera vez que la habrás visto. Muchachos, mirad el espejo de tinta. El, Por eso mismo no quiero volver a verlo. Más vale que te vayas, Gris. Yonder se fue repitiendo que yo perdía mi única esperanza de interrogar el porvenir. Esto no importó, porque sólo me interesaba el pasado y para ello de nada. Podían servir muchachos hipnotizados consultando espejos de tinta. En negro desagradable, dijo Chaffee, cuando... Mire, acabo de escribir un poema. Lo escribí en vez de jugar al dominó después de almorzar. Y lo heredó. Pero usted no le da la entonación adecuada. Además, cuando usted los lee, parece que las rimas estuvieran mal. Léelo en voz alta. Entonces eres como todos los otros, Charlie. Me declamó su poema. No era muy inferior al término medio de su obra. Había leído sus libros por obediencia, pero le desagradó oír que yo prefería al Longfellow incontaminado de Shakespeare. Luego recorrimos el manuscrito línea por línea. Shakespeare y esquivaba todas las objeciones y todas las correcciones con esta frase: sí, tal vez quede mejor, pero usted no comprende dónde voy en eso. Charlie se parecían muchos poetas. En el reverso del papel había unos apuntes a lápiz. No son versos ni nada, son unos disparates que escribí anoche antes de acostarme. Me daba trabajo buscar rimas y los escribí en verso libre. Aquí están los versos libres de Charlie. Hemos remado para vos
cuando el viento estaba contra nosotros y con las de las rajas. Y no sol oh mimos pan y cebollas, cuando os apoderabais de ciudades, corrimos velozmente a bordo cuando el enemigo os rechazaba. Los capitanes caminaban a lo largo de la cubierta cantando cuando hacía buen tiempo, pero nosotros estábamos abajo. Nos desmayábamos con el mentón sobre los remos y no veíais que estábamos ociosos, porque aún sacudíamos el remo adelante y atrás. Herido, nos soltajer. La sal volvía los cabos de los remos ásperos como la piel del tiburón. La sal cortaba nuestras rodillas hasta el hueso. El pelo se nos pegaba a la frente y nuestros labios estaban cortados hasta las encías y nos azotabais porque no podíamos remar. No suelta pero dentro de poco tiempo nos iremos por los escobenes como el agua que corre por los remos, y aunque ordenéis a los otros que remen detrás nuestro, nunca nos agarraréis hasta que atrapéis la espuma de los remos y atís los vientos. ¡Jo! Y le dejada. Sí, no, no, en la hora de y veo un K. No, so de lo algo así podrían cantar de la jalera. Usted sabe que nunca más ha concluido ese cuento y darme parte de las ganancias. Depende de ti si desde el principio me hubieras hablado un poco más del héroe. Ya estaría concluido, eres tan impreciso. Solo quiero darle la idea, generarle la andar de un lado para otro, y las peleas y lo demás. Y de decirlo, no me es superior lo que fan. A ver, es darle. Hacer que el héroe salve de los piratas a una muchacha y se case con ella o algo por el estilo. Eres un colaborador realmente precioso. Supongo que al héroe le ocurrieron algunas aventuras antes de casarse. Bueno, dágalo, un tipo muy hábil, una especie de canalla que ande haciendo tratados y rompiéndolos, un hombre de pelo negro que se oculte detrás del mástil. No, él es, y eso, ver, los otros días, ni dijiste que tenía el perio colorado. De ver, no puedo haber dicho eso.
Hágalo, Moreno, por supuesto, usted no tiene imaginación, como yo iría descubierto en ese instante. Los principios de la memoria imperfecta, que se llama imaginación. Casi me reí, pero me contuve para salvar el cuento. Es verdad, tú, si tienes imaginación, un tipo de pelo negro en un buque de tres grieta, no un buque abierto como un gran boque era para volverse loco. Tu barco está descrito y construido con techos y cubiertas. Así lo has dicho. No, no ese barco. Ese era abierto o semiabierto. Porque, claro, tiene razón. Usted me hace pensar que el héroe es el tipo de pelo colorado claro, si es el de pelo colorado. El barco tiene que ser abierto con las velas pintadas. Ahora se acordará. Pensé que ha trabajado en dos galeras, una griega de descubiertas bajo el mando del canalla de pelo negro, otra un dragón abierto de vikingos bajo el mando del hombre rojo como un oso rojo que arribó a Markland. El diablo me impulsó a hablar. ¿Por qué claro, Xavier? Y el no está viviendo de mí. La corriente había sido rota. Tomé una libreta y fingí hacer que lo dedo. Lo doble la traducción a gusto trabajar con un muchacho imaginativo como tú. Dije a rato punto desealmente admirable. ¿Cómo has definido el carácter del héroe? ¿Dónde estoy ruborizándose punto? A veces me digo que valgo más de lo que mi mal. Libro que la gente pidieron en entonces puedo mandar un artículo sobre costumbres de los empleados de banco al Tetuis y ganar una libra de esterlina de premio. No era precisamente lo que quería decir. Quizá valdría más esperar un poco de adelanta el cuento de la balena. Sí, pero no llevara mi firma, debéis publicar a mi nombre y mi dirección. Sí gano. Es reír. El honor que los putole. Y otro, ¿por qué no vas a dar una vuelta? Y he de revisar las notas de nuestro cuento de este vituperable joven que se había ido, algo ofendido y desalentado. Había sido tal vez al remedio de largos y innegablemente esclavo o compañero de Thorfinn Casernea. Por eso le interesaban profundamente los concursos de Tit-Bit, acordando lo que me había dicho Grisonder Verey fuerte, y los señores de la vida y la muerte,
nunca permitirían que Charlie les hablara plenamente de sus pasados, y para completar su revelación tendría que recurrir a mis invenciones precarias. Mientras se hacía su artículo sobre empleados de banco, reuní mis notas, las leí. El resultado no era satisfactorio, volví a releerlas. No había nada que no hubiera podido extraerse de libros ajenos, salvo quizá la historia de la batalla en el puerto. Las aventuras de un vikingo habían sido noveladas ya muchas veces. La historia de un galeote griego tampoco era nueva. Y, aunque yo escribiera las dos, ¿quién podría confirmarme e impugnar la veracidad de los detalles? Tanto me valdría redactar un cuento del porvenir. Los señores de la vida y la muerte eran tan astutos como lo había insinuado. De Sonder no dejarían pasar nada que pudiera inquietar o apaciguar el ánimo de los hombres. Aunque estaba convencido de eso, no podía abandonar el cuento de entusiasmo. Alternaba con la depresión, no una vez, sino muchas. En las siguientes semanas mi ánimo variaba con el sol de marzo y con las nubes indecisas de noche, o en la belleza de una mañana de primavera. Creía poder escribir esa historia y conmover a los continentes. En los atardeceres lluviosos percibí que podría escribirse el cuento, pero que no sería otra cosa que una pieza de Hadid, museo apócrifa con falsa pátina y falsa herrumbre. Entonces maldije a Charlie de muchos modos, aunque la culpa no era suya. Parecía muy atareado en certámenes literarios. Cada semana lo veía menos a medida que la primavera inquietaba la tierra. No le interesa, van los libros, ni el hablar de ellos. Vi un nuevo aplomo en su voz. Cuando nos encontrábamos, yo no proponía el tema de la galera, el que lo iniciaba, siempre pensando en el dinero que podría producir su escritura. Creo que merezco a lo menos el 25%, dijo con hermosa franqueza. He suministrado todas las ideas, ¿no es cierto? Esa avidez era nueva en su carácter. Imaginé que la había herido en la city, que había empezado a influir en su acento desagradablemente. Pero relató la historia. Ella es heredera. Concluida, hablaremos por ahora. No consigo adelantar. El héroe rojo y el héroe moreno son igualmente difíciles. Estaba sentado junto a la chimenea mirando las brasas. No veo cuál es la dificultad. Es clarísimo para mí, contestó. Empecemos por las aventuras del héroe rojo. Desde que capturó mi barco en el sur y navegó a las playas, me cuidé muy bien de interrumpirlo. No tenía ni lápiz, papel, y no me atreví a buscarlos para no cortar la corriente. La voz de Gabriel extendió hasta el susurro y refirió la historia de la navegación de una galera hasta Furdurstrandi, de las puestas del sol en el mar abierto, vistas bajo la curva de la vela, tarde tras tarde, cuando el espolón se clavaba en el centro del disco declinante, y navegábamos por ese rumbo porque no teníamos otro. Dijo: el heredero del desembarco en una isla y de la exploración de sus bosques, donde los marineros mataron a 3 hombres que dormían bajo los pinos. Sus fantasmas, dijo Charlie, siguieron al nado la galera hasta que los hombres de a bordo echaron suertes y arrojaron al agua a uno de los suyos para aplacar a los dioses desconocidos que habían ofendido. Cuando escasearon las provisiones, alimentaron de algas marinas y se les hincharon las piernas. Y el capitán, el hombre del pelo rojo, mató a 2 remeros amotinados
y a cabo de un año entre los bosques levaron anclas rumbo a la paz y un incesante viento los condujo con tanta fidelidad que todas las noches dormían de eso y mucho más contó Charlie. A veces era tan baja la voz que las palabras resultaban imperceptibles. Hablaba de su jefe, el hombre rojo, como un pájaro habla de su Dios, porque él fue quien los alentaba y los mataba imparcialmente según más le convenía. Él fue quien empuñó el timón durante 3 noches entre hielo flotante, cada témpano abarrotado de extrañas fiebres que querían navegar con nosotros, dijo Charlie, y las rechazábamos con los remos. Cedió una brasa del fuego con un débil crujir de 10 plomo. Estás leer los pactos de que caramba, dijo con un sobresalto. He mirado el fuego hasta marearme. Ahora recuerdo 25% del beneficio. No es verdad. Lo que quieras. Cuando el cuento esté lista. Quería estar seguro. Ahora debo irme. Tengo una cita. Me dejó menos iluso. Habría comprendido que ese entrecortado murmullo junto al fuego era el canto de cisne de Charlie. Lo creí preludio de una revelación total. Al fin burlaría a los señores de la vida y la muerte. Cuando volvió lo recibí con entusiasmo. Charlie estaba incómodo y nervioso, pero los ojos le brillaban. Hice un poema, dijo, y luego rápidamente, es lo mejor que he escrito. Y Alon me lo dejó y retrocedió hacia la ventana. Gemí interiormente. Sería tarea de una media hora criticar, desdecir, alabar el poema. No sin razón gemí, porque Charlie era abandonado el largo metro preferido. Había ensayado versos, más breves versos, con un evidente motivo. Esto es lo que leí. El día es de los más hermosos. El viento contento ulula detrás de la colina donde dobla el bosque a su antojo y los otoños a su voluntad. La retela que, oh viento, hay algo tan me sadre que no te dejaría quieto. Que ella se me dio, oh tierra, oh cielo, mares, grises, ella es solo mía. En los oscos peñascos oigan mi grito y se alegren, aunque no sean más que piedras. Laré anado, oh buena tierra, Macerón, alégrate. No. No. La primavera está aquí, alégrate que mi amor vale 2 veces más que el homenaje que puedan rendirle todos tus campos. Pero el abridejo que te rotulca. Leer da miricha al madrugar para el trabajo. El verso final es irrefutable. Dije con miedo en el alma. Charlie sonrió sin contestar. Roja nube del ocaso, proclámalo.
Soy el vencedor. Salúdame, oh sol, como dueño, dominante y señor absoluto sobre el alma de ella. Honor del bebé. Hijo Charlie, mirando sobre mi hombro, silenciosamente puso una fotografía sobre papel, la fotografía de una muchacha de Venezuela, y lo que les provocada en alerta vestopletera. No, no desmata pillos. El mejor de la serie el revés, el murmuró ruborizado hasta las orejas. Yo no sabía, vino como un rayo. Lizo vino como un trazo. Eh, es delicia y el reloj liros miro. El me se haceré. El, se sentó repitiendo las últimas palabras. Miré la cara lampiña, los estrechos hombros, ya agobiados por el trabajo de escritorio, y pensé, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo había amado en sus vidas anteriores? Después la describió como Adán debió describir ante los animales del paraíso la gloria y la ternura y la belleza de Eva. Supe de paso que estaba empleada en una cigarrería que le interesaba la moda y que ella le había dicho 4 o 5 veces que ningún otro hombre la había besado. Charlie hablaba, yo separado de él por millares de años. Consideraba los principios de las cosas. Ahora comprendí por qué los señores de la vida y la muerte cierran tan cuidadosamente las puertas detrás de nosotros. Es para que no recordemos nuestros primeros amores. Si no fuera así, el mundo quedaría despoblado del menos de un siglo. Ahora volvamos a la historia de la galera, y le dije aprovechando una pausa. Charlie miró como si lo hubiera golpeado. Y eso era el pueblo, el Rione, netto, y dirá, le dice, os cielos, no me embrome, esto es serio. Usted no sabe hasta qué punto Brizonded tenía razón. Charlie le había probado el amor que mata el recuerdo, el cuento más hermoso del mundo. Nunca se escribiría. Atención, este audiolibro animado es una producción de intelectual registrada, una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos. Todos los derechos sobre él. Traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso. Fuera de esta plataforma, las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única